Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la regla de la cadena y como ya sabemos lo que es la regla de la cadena, bueno, pues vamos a realizar unos ejercicios para poner en práctica la regla de la cadena. Pero como pequeño repaso, bueno, por recordar que aquí tenemos la regla de la cadena, ya sabemos que tenemos la derivada de la función externa evaluada en la función interna por la derivada de la función interna evaluada en x. Bueno, pues aquí lo tenemos en forma equivalente, bueno, pues ya sabemos que tenemos esto de aquí. Y aquí abajo, bueno, pues tenemos la regla de potencias para funciones, que ya sabemos que es un caso especial de la regla de la cadena. Y por último, bueno, pues recordar que tenemos las 6 funciones trigonométricas compuestas. Bueno, pues aquí tenemos sus correspondientes derivadas. Ya sabemos que si u hace referencia a una función, bueno, pues aquí en esta función ya sabemos que tenemos una función compuesta y aquí tenemos su derivada empleando la regla de la cadena y así con el resto de las funciones trigonométricas compuestas. Bueno, pues sabiendo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Bueno, pues tenemos que diferenciar esta función de aquí y ya vemos que se trata de una función compuesta porque aquí tenemos la función externa y aquí tenemos la función interna. Recordar que la función interna la representamos con la variable u, bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que la función externa es igual a y es igual a coseno de u porque la estamos evaluando en la función interna. ¿Y cómo estamos representando la función interna? Bueno, pues la estamos representando con la variable u. Bueno, pues ya sabemos que esto es equivalente a y es igual a coseno de x. Simplemente hay que sustituir la variable u por la función interna. Bueno, pues como ya vemos que tenemos una función compuesta, bueno, pues ya sabemos que tenemos que aplicar la regla de la cadena. Tenemos que obtener la derivada de la función externa evaluada en la función interna. Y luego ya sabemos que tenemos que obtener la derivada de la función interna evaluada en x y luego multiplicar ambas derivadas. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de la función externa evaluada en u? Bueno, pues ya sabemos que es menos seno de u. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y cuál es la derivada de la función interna como la estamos representando con la variable u? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear el operador diferenciación, porque aquí simplemente estamos representando la operación de diferenciación, porque estamos empleando solo la variable u y no una función. Ahora, para obtener la derivada de la función interna, bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir la u por la función interna. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y a partir de aquí, bueno, pues ¿cuál es la derivada de esta función? Bueno, pues ya sabemos que es igual a 4. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora, como tenemos una constante que está multiplicando a una función trigonométrica, normalmente primero se pone la constante y luego la función trigonométrica. Y lo mismo, si tenemos una función trigonométrica multiplicando a una función, bueno, pues normalmente primero se pone la función y luego la función trigonométrica. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y os he querido poner todos los pasos para que veáis lo que estamos haciendo con la variable u, pero normalmente, bueno, pues se hace directamente la sustitución, es decir, que se emplea directamente la función interna y no la variable u. Pero como digo, como esto es equivalente a esto, bueno, pues para que veáis cómo empleamos la variable u, bueno, pues aquí lo tenemos y simplemente para obtener esta derivada, bueno, pues ya simplemente tenemos que sustituir la u por la función interna. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que derivar esta función de aquí y nuevamente, bueno, pues ya vemos que se trata de una función compuesta. Aquí tenemos la función interna, aquí tenemos la función externa evaluada en u, o lo que es lo mismo, bueno, pues ya sabemos que tenemos la tangente de la función interna. Bueno, pues como tenemos una función compuesta, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear la regla de la cadena. Bueno, pues para obtener la derivada de la función externa evaluada en u, bueno, pues ya sabemos que tenemos secante al cuadrado de u. Bueno, pues aquí lo tenemos y nuevamente, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear el operador diferenciación porque aquí estamos representando una operación de diferenciación porque estamos empleando la variable. Bueno, pues para obtener esta derivada ahora simplemente tenemos que sustituir la u por la correspondiente función interna. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora, bueno, pues para continuar ya sabemos que tenemos que realizar la derivada de esta función. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de esta función? Ya sabemos que es igual a 12 por x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y nuevamente, como os decía antes, aquí tenemos una función que está multiplicando a una función trigonométrica. Bueno, pues normalmente primero va la función y luego la función trigonométrica. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Bueno, pues tenemos que diferenciar esta función de aquí. Ahora bien, ¿qué podemos ver en esta función? Ya vemos que aquí tenemos un producto, ya vemos que aquí tenemos una función compuesta y ya vemos que aquí tenemos una función de potencias. Bueno, pues vamos por partes porque ya sabemos que tenemos que aplicar la regla de potencias para funciones, ya sabemos que tenemos que aplicar la regla de la cadena y también ya sabemos que tenemos que aplicar la regla del producto. Bueno, pues como tenemos la derivada de un producto, ya sabemos que es igual a la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función
por la derivada de la primera función. Bueno, pues para derivar esto de aquí, como aquí tenemos una función compuesta, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear la regla de la cadena. Bueno, pues tenemos que obtener la derivada de la función externa evaluada en la función interna. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y luego ya sabemos que tenemos que obtener la derivada de la función interna. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y para la parte de la derecha, para esta derivada de aquí, bueno, pues aquí tenemos realmente una función de potencias. Y ya sabemos que tenemos la regla de potencias para funciones. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que tenemos que aplicar la regla de potencias en esta parte de aquí y luego ya sabemos que le tenemos que multiplicar por la derivada de la función que hay dentro de los paréntesis. Si empleamos la regla de la cadena, bueno, pues vamos a llegar a lo mismo. Porque recordar que la regla de potencias para funciones es un caso especial de la regla de la cadena. Bueno, pues vamos a continuar. Tenemos que derivar esta función, que ya sabemos que es igual a 5, bueno, pues aquí lo tenemos. Y para derivar esta función, bueno, pues ya sabemos que tenemos 27 por x al cuadrado, bajamos 3 que multiplica al 9, bueno, pues tenemos 27 por x elevado a la 2. Ya sabemos que tenemos como exponente una unidad menor. Y aquí ya sabemos que su derivada es igual a 0. Bueno, pues nuevamente organizando esto, porque ya vemos que aquí tenemos una constante que está multiplicando a una función trigonométrica y ya sabemos que primero va la constante. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y qué nos pasa en la parte de la derecha? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos una constante, aquí tenemos una función multiplicando a otra función que a su vez está multiplicando a la función trigonométrica. Bueno, pues ya sabemos que primero va la función y luego va la función trigonométrica. Bueno, pues tenemos 2 por 27 es igual a 54 por x al cuadrado, que a su vez está multiplicando a esta función, que a su vez está multiplicando a la función trigonométrica. Bueno, pues recordad que primero van las funciones y luego la función trigonométrica. Bueno, pues, ¿cómo continuamos? Bueno, pues ya sabemos que podemos factorizar esta función porque está en ambos términos y recordar que nos quedamos con el exponente más pequeño. Bueno, pues aquí lo tenemos, nos quedamos con el exponente más pequeño porque ya sabemos que aquí multiplicamos esto por esto y nos da 2. Y aquí, bueno, pues multiplicamos esto por esto y obtenemos esto de aquí, en definitiva, esto de aquí. Bueno, pues aquí tenemos la factorización. ¿Y cómo continuamos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar este término por los dos términos que tenemos dentro de los paréntesis. Bueno, pues llegamos a esto que tenemos aquí. Recordar que esto multiplica al primer término, bueno, pues aquí lo tenemos y ya sabemos que esto también multiplica al segundo término. Bueno, pues aquí tenemos la correspondiente derivada. Ahora, antes de continuar, bueno, pues nosotros ya sabemos que si tenemos una composición de dos funciones, bueno, pues para obtener su derivada, bueno, pues ya sabemos que tenemos que aplicar la regla de la cadena. Bueno, pues si tenemos una composición de cualquier número de funciones, bueno, pues podemos seguir aplicando la regla de la cadena. Imaginemos que tenemos esta composición de aquí, que tenemos f de g de h de x. Bueno, pues ya vemos que tenemos una composición de tres funciones. Bueno, pues podemos seguir aplicando la regla de la cadena. Da igual el número de funciones que tengamos en una composición, que podemos aplicar la regla de la cadena. Bueno, pues ¿cómo obtendríamos nosotros la derivada de esta función compuesta? Bueno, pues tendríamos lo siguiente, tendríamos la derivada de f, bueno, pues tendríamos g de h de x. Aquí tenemos tres paréntesis. Luego tenemos la derivada de g evaluada en h. Y por último, tenemos la derivada de h evaluada en x. Bueno, pues simplemente, si tenemos una composición con cualquier número de funciones, bueno, pues nosotros podemos aplicar la regla de la cadena. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Tenemos que diferenciar esta función de aquí. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos coseno al cuadrado. Bueno, pues ya sabemos que tenemos coseno al cuadrado de x, que es igual a coseno de x al cuadrado, o lo que es lo mismo, paréntesis, coseno de x y todo ello elevado a la 4. Bueno, pues ya vemos que esta función es equivalente a esta otra. ¿Por qué lo ponemos de esta forma? Bueno, pues porque aquí ya vemos que tenemos una función de potencias y ya sabemos que tenemos que emplear la regla de potencias para funciones. Y también teniéndolo de esta forma, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos una composición de tres funciones, porque ya vemos que tenemos x a la cuarta, luego ya vemos que tenemos coseno de x y por último ya vemos que tenemos esta función de aquí. Bueno, pues ya vemos que tenemos una composición de tres funciones. ¿Y cómo obtenemos nosotros su derivada? Bueno, pues tenemos que emplear la regla de la cadena. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y nuevamente, para identificar las tres funciones, bueno, pues ya sabemos que tenemos x a la cuarta, que es como si tuviésemos solo x. Luego ya sabemos que como segunda función, bueno, pues tenemos coseno de x. Y por último, la tercera función ya sabemos que es igual a esta función de aquí. ¿Por qué empleo x? Bueno, pues porque ya sabemos que a esta x la tenemos que sustituir por esta función de aquí. Y ya sabemos que esta x la tenemos que sustituir por coseno de esta función interna. Bueno, pues llegamos a esta función original.
Bueno, pues ¿cómo derivamos esta función de aquí? Bueno, pues como se trata de una función de potencias y tenemos la regla de potencias para funciones, bueno, pues vamos a aplicar la regla de potencias para funciones para obtener su derivada. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que bajar el 4, es decir, el exponente, y ya sabemos que como exponente tenemos una unidad menor. Y recordar que luego le tenemos que multiplicar por la derivada de lo que hay dentro de los paréntesis. Bueno, pues llegamos a esto de aquí. Ahora, para derivar esta función, bueno, pues como se trata de una función compuesta, bueno, pues ya sabemos que tenemos u, a ver si logro dibujarlo, u es igual a 7 por x al cubo más 6x menos 1, y ya sabemos que tenemos coseno de u. Bueno, pues aquí tenemos la función externa y aquí tenemos la función interna. Bueno, pues empleando solo la función interna y no la variable u, bueno, pues ¿cómo derivamos esta función externa con respecto a la función interna? Bueno, pues ya sabemos que su derivada es menos seno de la función interna. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que si empleamos la variable u, bueno, pues aquí hubiéramos obtenido u. Simplemente aquí estoy empleando directamente la función interna. Bueno, pues como se trata de la regla de la cadena, ahora tenemos que obtener la derivada de la función interna. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que escribir la operación de diferenciación. Bueno, pues ¿cómo continuamos? Ya sabemos que tenemos que derivar esta función. Bueno, pues tenemos 3 por 7 es igual a 21 por x elevado a 2, más 6, porque ya sabemos que esto es igual a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Nuevamente, como aquí tenemos una función que está multiplicando a una función trigonométrica y aquí tenemos esta constante, bueno, pues ya sabemos que primero va la constante, la función y luego la función trigonométrica. Bueno, pues reorganizando todo esto, llegamos a esto de aquí. Aquí tenemos la constante, que es menos 1, aquí tenemos la función y luego la función trigonométrica. Y aquí en la parte de la izquierda, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues como tenemos coseno de esta función interna y todo ello elevado al cubo, bueno, pues ya sabemos que cuando tenemos coseno de x y todo ello elevado al cubo, bueno, pues ya sabemos que tenemos coseno de x elevado al cubo, o lo que es lo mismo, coseno al cubo de x. Bueno, pues ya sabemos que esto lo podemos transformar en esta forma de aquí. Bueno, pues ¿cuál es la derivada de la función? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que organizar esto porque aquí tenemos multiplicaciones de funciones, de constantes y también de funciones trigonométricas. Recordar que la constante, aquí tenemos 2, tenemos 4 por menos 1 es menos 4. Bueno, pues recordar que la constante va en primer lugar, luego va la función y luego va las correspondientes funciones trigonométricas. Bueno, pues este resultado lo hemos obtenido reorganizando esta parte que tenemos aquí. Y nuevamente repito que primero van las constantes, luego van las funciones y por último van las funciones trigonométricas. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que tenemos menos 1 por 4 es igual a menos 4. Luego tenemos esta función de aquí y luego ya tenemos el resto de las funciones trigonométricas. Bueno, pues vamos a continuar con los ejercicios. Vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que derivar esta función de aquí. Bueno, pues nuevamente aquí tenemos una función compuesta. Tenemos que identificar cuántas funciones tenemos en esta composición. Bueno, pues a simple vista ya vemos que tenemos seno. Bueno, pues tenemos seno de x. Luego ya vemos que tenemos tangente de x. Luego ya vemos que tenemos la raíz cuadrada de x y por último tenemos esta función de aquí. Bueno, pues ya vemos que en esta composición tenemos 4 funciones. Bueno, pues para que las veáis, aquí las tenemos. Bueno, pues como digo, como tenemos una función compuesta de 4 funciones, ¿cómo obtenemos nosotros su derivada? Bueno, pues aplicando la regla de la cadena. Bueno, pues aquí la tenemos. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros la derivada de esta función compuesta? Bueno, pues ya sabemos que tenemos la derivada de la función externa evaluada en la función interna por la derivada de la función interna evaluada en x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que como función externa tenemos seno de x. Bueno, pues ¿cómo obtenemos su derivada? Bueno, pues ya sabemos que tenemos seno de u. Bueno, pues ya sabemos que tenemos coseno de u. ¿Y cuánto vale u? Bueno, pues u vale todo esto que tenemos aquí. Bueno, pues sin emplear la variable u ya sabemos que tenemos la derivada de la función externa evaluada en la función interna y luego ya sabemos que tenemos que multiplicarle por la derivada de la función interna. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora, ¿qué tenemos aquí en la función interna? Bueno, pues ya vemos que tenemos una función compuesta. Ya vemos que tenemos 3 funciones. Bueno, pues se trata de una función compuesta. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que la derivada de la tangente es igual a secante al cuadrado. Y ya sabemos que le tenemos que multiplicar por la derivada de la función interna.
Bueno, pues nuevamente para derivar esta función ya sabemos que se trata de una función compuesta donde tenemos dos funciones, tenemos la raíz cuadrada de x y luego tenemos esta función. De aquí, bueno, pues tenemos que obtener la derivada de la función externa. Bueno, pues para obtenerla, como ya sabemos que aquí tenemos una raíz cuadrada, bueno, pues la tenemos que pasar a su forma exponencial. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos una función de potencias y simplemente hay que aplicar la regla de potencias para funciones. Bueno, pues bajamos el exponente, ya sabemos que el exponente tiene una unidad menor. Y por último, tenemos que derivar lo que hay dentro de los paréntesis. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cuál es la derivada de esta función? Bueno, pues ya sabemos que es 6 por x. Bueno, pues llegamos a todo esto que veis aquí. Ahora bien, para organizar esto que tenemos aquí, como se trata de multiplicaciones, bueno, pues ya sabemos que en primer lugar tenemos 6x por 2 es igual a 3x y ya sabemos que esto va en primer lugar. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y qué va como segundo lugar? Bueno, pues ya sabemos que van las funciones y luego por tercer lugar van las funciones trigonométricas. Como no tenemos funciones, bueno, pues simplemente van las funciones trigonométricas. Ahora bien, aquí ya vemos que tenemos una función, pero como su exponente es negativo, para pasarlo a positivo ya sabemos que pasa al denominador y luego lo pasamos a su forma radical. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordad lo siguiente, que tenemos 6x por 2 es igual a 3x. Ya sabemos que va en primer lugar, bueno, pues aquí la tenemos. Ya sabríamos que esto también va como segundo lugar, pero como tenemos un exponente negativo, para pasarlo a un exponente positivo ya sabemos que pasa al denominador. Bueno, pues en el numerador solo nos quedan funciones trigonométricas. Bueno, pues aquí las tenemos. Y esto, bueno, pues como tenemos que pasarlo a su forma radical, bueno, pues ya sabemos que cuando tenemos x elevado a un medio es igual a la raíz cuadrada de x. Bueno, pues repasar muy bien estos ejercicios que hemos visto aquí, porque ya vemos que la regla de la cadena la podemos aplicar para cualquier número de funciones que tengamos en una composición. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver la diferenciación implícita. Hasta la siguiente.